Este método analiza estos atributos específicos o va a tratar de reconocer cómo son estos atributos para cada una de las actividades que nosotros hemos considerado. Son estos que están listados aquí y se refieren a un signo, una intensidad, una recuperabilidad, la extensión, la sinergia, un momento, una acumulación, una persistencia, un efecto, una reversibilidad y una periodicidad. Con la idea de que de nosotros poder asignarle un valor a cada uno de estos atributos y poder construir a partir de un algoritmo o de una ecuación de fines prácticos el valor de este impacto que se construye de esta manera, con esta fórmula que ustedes ven aquí. Esta fórmula tiene un signo porque los impactos, como ustedes ya saben, pueden ser tanto positivos como negativos, que es el atributo que nosotros vamos a asignar en primera instancia, y de ahí en más vamos a calcular una magnitud que está dada por la combinación de todos estos otros elementos a partir de esta relación, 3 veces la intensidad más 2 veces la extensión, más la sumatoria de los otros factores que acabamos de mencionar. Si nosotros podemos calcular esta ecuación, vamos a tener la intensidad de esa acción sobre el factor que estamos estudiando. ¿Qué significa cada uno de estos atributos? Es lo que yo les he puesto en las diapositivas siguientes. No me quiero demorar mucho porque en esto porque es bastante intuitivo. Cuando hablamos de signo le estamos hablando del carácter que puede llegar a tener el impacto, si es positivo, es beneficioso para el lugar o para ese medio ambiente, si es negativo es perjudicial. La intensidad tiene que ver con el grado de incidencia que tiene esa acción sobre ese medio ambiente. La extensión nos hace referencia sobre el área de influencia que va a tener ese impacto a partir de la acción que estamos efectuando. El momento hace referencia al tiempo entre la aparición de la acción que se produce el impacto y el comienzo de las afecciones. O sea, puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, dependiendo de la acción en sí. La persistencia es el tiempo que supuestamente permanecerá ese efecto desde su aparición sobre el factor que nosotros estamos estudiando. La reversibilidad refiere a la posibilidad de la reconstrucción de ese factor afectado. La recuperabilidad nos habla de la posibilidad de poder retornar a las condiciones iniciales, es decir, a esas condiciones antes de que esa acción aparezca. La sinergia nos habla de si esos efectos son simples o están potenciados a partir de la combinación de uno o más efectos en sí. La acumulación tiene que ver con un incremento progresivo de ese efecto a medida que pasa el tiempo. El efecto en sí tiene que ver con la relación de esa causa-efecto, o sea, si ese efecto es directo o si es indirecto. Y la periodicidad nos habla de la regularidad de la manifestación de ese efecto, o sea, si es periódico, si es irregular, si es continuo, etcétera, etcétera. ¿Para qué hacemos todo esto? Una vez que nosotros reconocemos de qué tipo de atributo estamos hablando, el método nos propone una cuantificación de ese atributo, dependiendo de lo que nosotros hayamos podido reconocer. Por ejemplo, en el caso de la intensidad, si estamos hablando de una intensidad baja, le vamos a asignar un valor de 1. Si estamos hablando de una intensidad media, de 2, de alta, de 3, muy alta, un valor de 8, y si la intensidad es total, le atribuimos un valor de 12. Y en sí, en este sentido, este método es bastante sencillo, porque la idea es poder remitirnos a esta tablita y reconociendo el grado de impacto que tiene ese tipo de atributo en sí, nosotros buscamos cuál es el valor que lo corresponde y lo vamos sumando en esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, un poquito más adelante les muestro un ejemplo, pero resumiendo esto, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de impacto en general. Los podríamos subclasificar, pero a los fines prácticos solo nos interesa reconocer estos que están aquí. Recuerden que nosotros
Además de la magnitud, estamos atribuyéndole al impacto un signo, dependiendo de si es positivo o negativo, beneficioso o no, en relación a ese medio ambiente. Pero hablando específicamente de la magnitud, cuando el impacto tiene un valor menor a 25, vamos a decir que ese impacto es bajo. Cuando se encuentra entre 25 y 49 es moderado, y cuando es superior a 50 es crítico. Generalmente nosotros a esto le aparejamos o lo acompañamos de un semáforo de colores, sobre todo cuando estamos hablando de impactos que son negativos. A los que son bajos los pintamos de amarillo, a los que son moderados de naranja, y a los que son críticos de rojo. Y en realidad esto nos sirve a nosotros para que en una vista rápida podamos saber sobre qué acciones tenemos que intervenir o proponer medidas preventivas para que los impactos se mitiguen en su máxima expresión posible. Generalmente cuando hablamos de impactos que son bajos, nosotros los admitimos. Podemos decir que los toleramos, no necesitamos hacer acciones específicas o proponer acciones específicas porque asumimos que son compatibles con ese medio ambiente que nosotros estamos estudiando. Ahora, cuando empezamos a encontrar impactos de órdenes superiores, o sea, entre los moderados y críticos, nosotros ya necesitamos empezar a proponer acciones para minimizar o eliminar los efectos de esos impactos en sí. La idea es que ustedes, sobre esa listita en el práctico, les pedían una parte, en uno de los apartados, listar las acciones necesarias dentro de cada una de las etapas. Si ustedes han podido hacer eso, que es una etapa previa a llevarlo a la matriz de causa-efecto, la idea sería que ustedes puedan ir asignándole un valor en relación a la tablita que propone el método para cada uno de los atributos que necesitamos valorar para llegar a la medida del impacto. Es decir, qué valor le vamos a asignar a la intensidad, a la extensión, al momento, a la persistencia, a la reversibilidad, etcétera, etcétera. Eso va a depender de lo que nosotros estemos estudiando. En esta tablita yo les he puesto algunos ejemplos más típicos de lo que podemos llegar a encontrar, sobre todo en la etapa de preoperacional. Podemos llegar a reconocer algunas de estas actividades que tienen que ver con la contaminación del agua, o del aire, o del suelo, y podemos intuir que todas estas intervenciones son negativas en ese medio ambiente, pero cuán negativas son es lo que nosotros necesitamos evaluar. Entonces, a partir de tener en cuenta, sí, alguien... Hay gente que se planteado como factores, por ejemplo, o sea, pero serían actividades, lo que tendría que ir acá. Ya llevo la tablita de ejemplo para que te ubiques. Este es como el análisis previo. Estas son las actividades que ustedes han listado arriba y lo van a tener que ir analizando esas actividades en función de cada uno de los factores. Supongamos, aquí están mezclados, simplemente para que ustedes vean cómo pueden llegar a asignarle un valor dentro de cada uno de estos atributos que propone el método, con la idea de poder llegar tanto a una magnitud, esa magnitud asignarle un signo, que nosotros es lo primero que evaluamos, es positivo o es negativo. Esto es bien intuitivo, no hay que ser muy científico para esto, para saber si afecta positivamente o no cierta actividad, pero la magnitud es lo que a nosotros nos interesa saber. ¿Es crítico, es moderado, es leve? ¿Cómo es? Para saber si necesitamos proponer o no acción. Ese es el objetivo de la tablita que ustedes tienen que construir. Entonces, ustedes, nosotros le habíamos pedido que planteen para la etapa de construcción ciertas actividades, que es lo que ustedes ven aquí en esta tablita de ejemplo. Ustedes la van a ubicar posteriormente aquí. En este práctico solo van a tener en cuenta la etapa preoperacional, que en este caso del ejemplo también es una construcción, y la etapa de operación o mantenimiento de ese proyecto en sí. Este ejemplo, si no recuerdo mal, yo lo tomé
del caso de una instalación de un gasoducto en una zona rural, una zona donde hay actividad rural y de pronto se interviene ese medio ambiente para construir un gasoducto que va a ser positivo para toda la población, pero a esa actividad rural la va a afectar bastante, sobre todo en la etapa de construcción. Entonces aquí están listados cuáles son las actividades más típicas que uno puede esperar dentro de lo que necesita hacer para instalar un gasoducto, enterrar un gasoducto en una cierta porción de terreno, ¿sí? Les vuelvo a repetir, aquí cuando ustedes construyan, en el caso del proyecto cívico, no nos interesa que nos demuestren que saben tanto como un ingeniero civil o un experto en construcción, pero sí que puedan identificar cuáles son las etapas más significativas dentro de lo que puede ser la construcción de una obra, y de esto hay muchísimos ejemplos en internet y en la bibliografía, así que yo no creo que tengan mayores inconvenientes en listar cuáles son las etapas más representativas. Por ahí la etapa más elaborada puede estar en identificar cuáles son las etapas, las actividades que van a aparecer en la etapa de operación de esos centros cívicos. Y por ejemplo aquí en esta otra columna, en esta parte de la tabla, ustedes aquí se han mencionado cuáles son los factores del medio físico que pueden llegar a afectarse dentro de estas etapas. Ahí la compañera preguntaba, ¿tenemos que ir tan en detalle dentro de lo que es el aire, el agua, el suelo? Bueno, eso va a depender del proyecto con el que nosotros estemos trabajando. Sí podríamos llegar a generalizarlo, pero por ahí es como más difícil si solo ponemos aire. Si estamos hablando de ruidos, de olores o de partículas, después a la hora de proponer acciones es como más difícil después reconocer. Eso manéjenlo ustedes, dependiendo de las cosas que ustedes hayan podido reconocer, sobre todo en la etapa 1, como características de ese medio ambiente que nosotros estamos estudiando. Sí tendrían que estar representados por lo menos estos grandes factores, sí deberían estar, y estos subítems elijan los más representativos de ustedes. Ahí no habría problema. Sí. Una consulta, porque viendo el grado de detalle de la tabla... Este es muy detallado, pero para que les sirva de ejemplo, no significa que ustedes los tengan que hacer así. Claro, pero para usar la fórmula y aplicar y calcular el efecto realmente. Sí. En este caso, por ejemplo, si tenemos, como hay acá 13 elementos en la parte horizontal, y bueno, justo en la primera sección hay 10, serían 130 cálculos, digamos, que hay que hacer para cada... Sí, parece muy laborioso, pero no es tanto. Si lo trabajan con una planilla de Excel se hace bastante rápido. Se los digo porque esta captura de pantalla la he preparado para mostrárselas como ejemplo, para justamente calcular cuánto trabajo puede llegar a llevarles a hacer esto. Claro. Por eso les digo, aquí no me interesa que vayan tanto en detalle en los ítems, pero sí que contemplen cuáles son los elementos que intervienen en el medio ambiente físico. Suelo, aire, agua, eso lo sabemos todos. Después que viene la flora, la fauna, la vegetación, son cosas que ustedes han tenido que ir estudiando en el apartado 1 para saber cómo es el estado actual y si eso va a ser necesario remover o reubicar en relación a la existencia de este proyecto. Esa es la idea general de este trabajo. Esto que está aquí es para que ustedes vean cuál es la idea general de este tipo de evaluación. Obviamente ustedes no lo van a tener tal cual, pero sí, la idea de este método es cómo hacer para asignarle este menos 24, ¿de dónde lo saco? Bueno, lo que propone este método es que ese menos 24 se calcule de esta manera. ¿Por qué lo hacemos así? De esta forma, este método nos lleva a una cierta objetividad en cuanto a la medición del impacto. Si nosotros por ahí utilizásemos otros métodos como el método gráfico de asignarle simplemente colores o un signo positivo o negativo, eso va a ser muy subjetivo y no vamos a saber a ciencia cierta cuál es el criterio que cada quien toma para poder atribuirle ese valor. Por eso es que seleccionamos este método
para que ustedes puedan poder valorar los impactos en sí. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Una vez que nosotros hemos construido una tabla representativa de... Sí. Disculpe, yo tengo una duda ahí en cuanto al cuadro anterior. Sí. Por ejemplo, yo ahí tengo deterioro del paisaje, ¿verdad? Ahí tengo una intensidad de 8. Sí. Eso puede variar dependiendo de la altura del edificio y todo eso. Dependiendo de la altura, dependiendo de las características de cada proyecto. Esto, fíjense que aquí no les he puesto contexto, no les he dicho de dónde he sacado esta valoración, justamente para que sea genérica, para que ustedes vean cómo puede llegar a variar y va a depender. Algo que es 8 en un proyecto puede transformarse en un 2 en otro proyecto. Digamos, no siempre un deterioro del paisaje en intensidad va a ser 8. Claro, pero o sea, ahí ya el criterio depende de nosotros, básicamente, no del método. No, depende de las características del proyecto. Por eso claro, el método te encasilla aquí. Dice, vos a la intensidad le tienes que poner un valor de 1, 2, 3, 8 o 12. Bien, no te da la posibilidad de ponerle un 9 ni un 10,5. En ese sentido es bastante estricto. Lo que sí ustedes van a tener que evaluar es, de acuerdo a esa acción y a ese lugar, esa intensidad, ¿cómo la pueden poner? ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es baja, medio o alta? Y ahí nosotros vamos a evaluar el criterio que ustedes han aplicado, ¿verdad? Pero no es subjetivo. Hay que tener en cuenta las características del proyecto en sí. Pero puede... Perdón. Yo ahí tengo dudas también, porque, o sea, capaz que para mí es alta y para otro compañero puede ser muy alto y ahí cambiaría el valor, digamos, ahí sí sería subjetivo. Bueno, entre muy alta y alta. Claro, y ahí el valor pasa de 3 a 8, por eso. Depende, tendríamos que analizarlo sobre un ejemplo específico, digamos, pero generalmente no hay tanta variación en eso. Justamente es una de las razones por las cuales se aconseja este tipo de métodos, porque minimiza el factor subjetivo dentro de lo que es la evaluación. Hay otros donde realmente la subjetividad y la experiencia de que realiza esto aporta mucho a que realmente esto te represente información o no. Claro, porque, por ejemplo, como decía mi compañero anteriormente, en cuanto a la contaminación del suelo, si hay un ingeniero eléctrico sabe las cosas que hay que hacerle al suelo, o por ejemplo también las cañerías que hay que utilizar para el gas o para el agua, y eso también va a implicar mucho en cuanto a la intensidad, digamos. O sea, una persona que diga que hay que excavar nada más, la contaminación del suelo ahí no va a ser tanto comparada con alguien que profundice más en el tema, digamos. Sí, por eso de eso va a depender lo que ustedes detallen aquí en esta tabla, digamos. Obviamente, si ustedes van a mucha profundidad, pero me parece que se están asustando antes de tiempo. Parece complicado esto, pero no lo es tanto, realmente no lo es tanto. Sobre todo por las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. No se preocupen tanto por el detalle de la etapa de la construcción, tomen lo más representativo de la construcción. Por ahí enfóquense más en la etapa operacional, que es donde ustedes tienen para sacar información de lo que está publicado tanto en los PDF que nosotros hemos pasado como lo que van a encontrar en internet. Sabemos que no son un grupo de expertos en evaluación de impacto ambiental. Estamos haciendo un trabajo práctico a los fines de que ustedes puedan unificar y entrenar ciertos criterios para identificar impactos ambientales. ¿Se entiende? Bien, bien. Después podría dar algún ejemplo como para que tengamos una idea de qué tan subjetivo o no sería para cada uno de los compañeros. Uno, nada más, un solo ejemplo. Pero el ejemplo concreto de nuestro proyecto, así sacamos las dudas, porque yo también tenía
en mente que para cada compañero va a ser algo, no estoy hablando de que nos vamos de un extremo a otro con respecto a la intensidad de un 12 contra un 2, sino, no sé, que varíe muy poco. Pero con un ejemplo tal vez ahí lo aclaramos. Sí, lo podemos pensar. Ahora, antes de terminar, lo pensamos juntos en la reunión. Para completar lo que tienen que hacer. Una vez que ustedes construyan esta tablita, se van a encontrar con que ustedes tienen un mapa de colores de este tipo, donde van a encontrar amarillos, naranjas, rojos y también van a encontrar verdes. Verdes deberían ser, por ejemplo, bueno, aquí no los he puesto yo en el semáforo, pero todo lo que sea un impacto positivo, nosotros lo vamos a poner con luz verde porque en general uno no busca mitigar eso, sino busca a lo sumo potenciar cuáles son los efectos positivos que puede llegar a tener un cierto proyecto dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, cuando ustedes evalúan la generación de empleo, normalmente eso es algo que puntúa en un rango positivo, eso es algo que uno quiere que se sostenga y se potencie, no que sea mitido. Ese es un ejemplo. ¿Y qué hacemos con las medidas de mitigación que ustedes tienen que proponer? En general, las medidas de mitigación ambiental son acciones que tienden a la prevención, al control, a la atenuación, a la restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar cualquier proyecto que uno se proponga, con la idea de poder decir que estamos haciendo un uso sustentable de los recursos que se involucran y que estamos protegiendo ese medio ambiente, que en definitiva son las cosas que nosotros estamos tratando de promover y de aprender. ¿Sí? También desde ese punto de vista vamos a considerar que son medidas de mitigación aquellas que nosotros hemos identificado como que son positivas, o sea, la idea es poder sostenerlas y potenciarlas si es que eso es posible. Y como idea general, y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de proponer algunas medidas, es que nosotros vamos a buscar proponer medidas mayormente preventivas, no tanto correctivas. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil y es más barato prevenir que remediar, y esa es una ley de la vida, también se cumple aquí en la cuestión esta de los impactos ambientales. Todo lo que se pueda prevenir siempre es mejor. Aquí les pongo algunos ejemplos, digamos, de cosas que se pueden proponer cuando uno identifique, por ejemplo, emisiones, ruidos, vibraciones, bueno, cosas básicas que siempre se van a aplicar a cualquier cosa, a cualquier medida. Lo primero que tenemos que hacer, como cualquier acción, es ajustarnos a la normativa vigente. En cuanto al control de emisiones, ruidos, vibraciones y demás, eso está especificado en la normativa, cuáles son los niveles de los que nosotros no nos tenemos que pasar y tenemos que controlar. De ahí en más se pueden proponer otro tipo de actividades programadas tendientes a minimizar el ruido, poner paneles de acústico, etc. Dentro de las características de la obra que nosotros estemos tratando, obviamente, las que sean posibles de aplicar. Estos son algunos ejemplos. O utilizar, por ejemplo, equipamiento en maquinarias de baja producción de ruido y vibraciones, etc. Son tipos de medidas que uno suele explicar y proponer a la hora de presentar una evaluación de impacto ambiental. Otras clásicas tienen que ver con el manejo y gestión de residuos y de efluentes. Digamos, eso es algo que se produce en casi todas las etapas de un proyecto, no solo en la preoperacional, sino también en la operacional. Tener en cuenta cuáles son las actividades que uno puede llegar a proponer para la gestión de residuos es bastante relevante. Y generalmente tienen un impacto de medio a crítico dependiendo de la magnitud de ese proyecto. Entonces, la idea general de este trabajo es, habiendo hecho ustedes la primera parte donde ustedes han logrado reconocer cuáles son las características generales del área a donde se va a instalar este nuevo proyecto, tanto a nivel puntual, zona específica, área concreta de instalación, como todo el aspecto circundante, y no solo en cuanto al medio ambiente, sino a las personas,
a las actividades que se realizan a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, etcétera, etcétera. En la parte 2, llevamos todo eso que nosotros hemos estudiado y ya nos localizamos puntualmente en el lugar de instalación del proyecto y empezamos a analizar cuáles son las etapas que vamos a tener en cuenta en este proyecto. Ya sabemos, preoperacional, teniendo en cuenta las características generales de una obra en construcción, y la operacional, teniendo en cuenta cuáles son las actividades declaradas para esta actividad de centro cívico. Sobre eso, los factores que se pueden afectar, y aplicamos el método que acabamos de explicar. Una vez que ustedes tengan esto que está aquí, reconocer cuáles son las cosas más significativas. Yo me iría por los rojos y por algunos naranjas significativos y ver, bueno, si nosotros vemos que tenemos muchos rojos en cuanto al impacto en el agua del lugar, bueno, tendré que proponer algunas medidas preventivas en relación a proteger ese recurso o ese factor del medio ambiente que nosotros estamos identificando, o del suelo, o del aire, o de la flora, o de la fauna, o de la sociedad en sí. Lo que sea que nosotros identifiquemos como crítico o como moderado crítico, tendríamos que poder proponer algunas medidas. Y seguramente me van a preguntar, ¿cuántas medidas proponemos, profesora? Y eso va a depender de lo que ustedes logren reconocer. No les voy a decir, propongan 10, pero por lo menos propongan 3 o 4 dentro de las cuestiones más críticas que logren reconocer y que sean razonables de aplicar en relación a las características de este proyecto. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea general hasta